Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la clase de química del día de la fecha. Vamos a hablar un poco sobre configuración electrónica, pero antes quisiera hablar cómo nos vamos a organizar estas semanas en clase virtual, ¿sí? ¿Qué cosas voy a necesitar que hagan? Bueno, ¿cómo vamos a trabajar en realidad en estas clases? ¿Sí? Vamos a siempre tratar de usar la carpeta como si estuviéramos en una clase normal y, por ejemplo, para el día de hoy vamos a colocar la fecha, colocar el tema, que el tema de hoy es configuración electrónica, escriban las consignas de las tareas, ¿sí? Respondan en lapicera porque una vez que se les pida la tarea por la plataforma, necesito que saquen fotos que se vean, porque el lápiz realmente no se ve por una foto, ¿sí? Y recuerden sacar siempre fotos verticales, sin sombra, bien enfocados y recortados, ¿sí? Bien recortadas las fotos, o sea que solamente se vea la foto nada más. Si cada vez que les den una tarea, ¿qué cosas tienen que tener en cuenta? Primero tienen que revisar lo visto en clase, buscamos información, si no en libros o en internet o en el libro que ustedes ya tienen en el Drive. Si no salen las consignas, me pueden preguntar en el foro de consultas o si no me pueden preguntar por un anuncio, ¿sí? Por un mensaje. Incluyan explicaciones en sus actividades cuando las entreguen y siempre chequeen si responden exactamente lo que se pide, ¿sí? Así nos vamos a manejar. Lo que vamos a hacer hoy es un poquito de repaso entonces de configuración electrónica. Vamos a hablar un poquito sobre el modelo atómico actual, que nos había quedado pendiente eso. Vamos a hablar un poco de las reglas de las diagonales, que algunas burbujas ya lo vieron, pero me faltaba la otra, ¿sí? Les había dejado un video de todas maneras, pero bueno, con este video vamos a profundizar un poquito más. Vamos a hablar de configuración electrónica y configuración electrónica externa. Recuerda que son temas que ya vimos, que ya vieron, ¿sí? En tercer año o en segundo. Vamos a hablar de grupos y periodos de la tabla periódica y vamos a hacer la configuración electrónica usando algo más sencillo que es el método de kernel, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Bien, empecemos hablando un poquito de cómo habíamos distribuido nosotros los elementos dentro del átomo. ¿Sí? Está formado por un núcleo, que son los neutrones, en este caso están en azul, los protones en rojo, los protones tenían cargas positivas, los neutrones sin carga, todo eso dentro del núcleo. Y alrededor los electrones, ¿sí? Girando en órbitas, que son trayectorias fijas definidas. ¿Sí? Esto sería para el modelo de Bohr. Sin embargo, había otro modelo, que es el modelo atómico actual, que yo les había dicho, que estas trayectorias bien definidas, sí que son órbitas, se convierten en el modelo atómico actual en orbitales, que son zonas donde es más probable encontrar el electrón. Acá hablamos de probabilidades, ¿sí? Los orbitales, por ejemplo, este es el orbital S, este es el orbital P, en X, en Y y en Z, ¿sí? Este es otros tipos de orbitales, que son los orbitales D. Son complejos de dibujar, por eso nosotros vamos siempre a dibujar según el método, el modelo de Bohr, cada vez que veamos un átomo, ¿sí? Entonces acá sería la mitad de la trayectoria según el modelo de Bohr. Este sería mi núcleo. Recuerdan lo que yo les había dicho, este sería mi órbita número 1, o sea, la que está más cerca al núcleo. Esta sería la órbita número 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿sí? Fíjense que en la órbita número 1 solamente tenemos el subnivel S, ¿sí? En la órbita número 2 tenemos el subnivel SP, en el nivel número 3 tenemos los subniveles SPD y en el subnivel 4 tenemos, perdón, en el nivel 4 tenemos los subniveles SPDF, que están diferenciados acá por colores, ¿sí? Cada subnivel tiene cierta cantidad máxima de electrones, ¿sí? S viene de sharp, P de principal, D de diffuse y F de fundamental, ¿sí? Por eso son estas letras, creo que eso no se los había dicho. Los subniveles S aceptan como máximo 2 electrones, los subniveles P como máximo 6 electrones, los subniveles D como máximo 10 electrones y F como máximo acepta hasta 14 electrones. Entonces, si yo en el primer nivel tengo subnivel S, solamente voy a poder poner 2 electrones acá. ¿Se ve? Como en el nivel 2 tengo subnivel S y P, voy a poner
2 electrones como máximo más 6 electrones como máximo del subnivel P. En total voy a poner 8 electrones, ¿sí? En el nivel 3 tengo subniveles SPD. En el S voy a poder poner 2 electrones como máximo, en el P6, en el D10. En total voy a poder poner 18 electrones como máximo en el nivel 3. Y así sucesivamente con cada nivel, ¿sí? Para tener el orden de la configuración electrónica, lo que hacemos es guiarnos por la regla de las diagonales. Esto está en la parte de atrás de la tabla periódica azul que tenemos. Estos son los niveles: nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. Recuerden que en el nivel 1 solamente había subnivel S, en el nivel 2 subnivel S y P, en el nivel 3 subnivel SPD y en el nivel 4 subniveles SPD y F. ¿Se acuerdan eso? ¿Ven? S, SP, SPD y SPDF están acá, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer con esta regla de las diagonales es justamente seguir estas flechitas, ¿sí? El orden de llenado sería el siguiente. Perdón, el orden de la configuración electrónica. El primero siempre es 1S, ¿ven? Terminé la flecha acá abajo, vuelvo a empezar acá arriba. Siguiente sería el 2S, ven que acá está escrito el 2S. Terminé la flecha abajo, vuelvo acá arriba, es el 2P6. Luego sigo hacia abajo, el 3S2, ¿sí? Vuelvo acá arriba, 3P6, 4S2, y así sucesivamente se va formando en orden la configuración electrónica. Arriba, ¿sí? Como exponente, vamos a poner la cantidad máxima de electrones que acepta cada subnivel, ¿sí? En cada orbital entonces solo se aceptan 2 electrones, solo hay una orientación para los orbitales S, por lo tanto hay 2 electrones. Como hay 3 orientaciones para los orbitales P, tenemos 6 electrones en total, que recuerdan que eran PX, PY, PZ, son estos, PX, PY y PZ. Para el nivel, para los orbitales D hay 5 orientaciones, por lo tanto tenemos 10 electrones, ¿ven? Son estas 5 orientaciones. Y así sucesivamente. Por cada una de estas orientaciones que tenemos ahí, aceptamos solo como máximo 2 electrones, ¿sí? Por eso esta tablita, ¿sí? Que en el subnivel S se aceptan 2 electrones como máximo, en el P6, en el D10 y en el F14. Pero esta es la tabla periódica, ¿sí? No es la misma que ustedes tienen en sus casas, ¿no? Pero vamos a utilizar la azul, de todas maneras. Vamos a repasar un poco cómo hacíamos la configuración electrónica del oxígeno. Ojo con esto. El orden de llenado de los electrones es con el número atómico, o sea, con el número que está, por ejemplo, en el oxígeno, acá arriba, ¿sí? No es con la masa atómica, eso es un error muy común. Entonces yo tengo que llenar, ¿sí? De manera que de llegar a 8 electrones. Siempre voy a empezar por el nivel 1S, y como el S acepta como máximo 2 electrones, voy a poner un 2 acá. Después sigo con el 2S, máximo de electrones es 2, y una vez que termine la flecha acá abajo, vuelvo a empezar arriba, es 2P, pero en el nivel P, el subnivel P puedo poner como máximo 6 electrones, o sea que aquí puedo poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso voy a poner 4, ¿por qué? Porque 2 más 4, ya llegué a 8 electrones, ¿sí? Eso es lo que les puse acá. 2 más 2 más 4, ya llego a 8 electrones, que es la cantidad de electrones que tiene el oxígeno, ¿sí? En el video anterior también les expliqué esto, por eso voy yendo un poquito más rápido. Bien, acá les explico, digo, con las configuraciones electrónicas se identifican los bloques en la tabla periódica. Dice lo siguiente: las propiedades químicas de un elemento dependen mucho de dónde quedan los últimos electrones en la configuración electrónica. Según el último nivel electrónico ocupado, la tabla periódica se divide en bloques. Este sería el bloque S, este sería el bloque P, el bloque D y el bloque F, ¿sí? El bloque F está en color rojo, el bloque D, perdón, es este en color violeta, y el bloque P en color verde, ¿sí? La idea es que los que terminan en S, en los últimos niveles, pertenecen al bloque S. Los que terminan en subniveles P, pertenecen al bloque P, que serían estos que están en verde, ¿sí? Eh, Todos los gases nobles, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, el helio, el criptón, el neón y el xenón, que son estos de acá, helio, neón, criptón, xenón, por ejemplo, son elementos, ¿sí?
que no reaccionan, que pertenecen al grupo 8A, y por eso se llaman gases nobles, porque no reaccionan con ningún otro elemento, son gases inertes, ¿sí? Fíjense, bueno, el helio sería la excepción porque tiene 2 electrones en su última órbita nada más, pero fíjense el criptón que tiene, por ejemplo, vamos a hacer primero el neón que tiene menos electrones. El neón tiene 10 electrones, si yo hago la configuración electrónica me queda el 1s, 2s, 2p6. Sumo y acá tengo 10 electrones en total. Fíjense en el xenón, que tiene 54 electrones, bueno, hago la configuración electrónica, me queda esto, la suma de todos estos electrones me tiene que quedar 54. Fíjense que termina en subnivel P. La configuración electrónica de criptón, que es 36 electrones, si ustedes la hacen y suman todo esto, llega a 36 electrones, también termina en P. ¿Sí? Entonces estos, el neón, el argón, el criptón, pertenecen al bloque P, bloque P es el verde, porque todos están terminando en P. ¿Sí? Excepto el helio, que solamente tiene 2 electrones, pertenece al bloque S porque termina en S, como todos estos de acá. ¿Sí? Para estos átomos que son muy grandes, por ejemplo, qué sé yo, el argón, el criptón, el xenón, que son configuraciones electrónicas realmente muy largas, lo que se utiliza en realidad es una configuración electrónica utilizando kernel, que es para simplificar estos átomos que son muy grandes. De hecho, están en la tabla periódica también. Por ejemplo, si queremos hacer la configuración electrónica del carbono, que tiene 6 electrones, empezamos con 1s2, 2s2, 2p4. Fíjense que 2 más 2 más 4 ya llegaron a 6 electrones. Y miramos lo primero que tiene acá, es la configuración electrónica 1s2, que es la que está completa, ¿sí? Que es parecida a la configuración electrónica, que es idéntica, en realidad, la configuración electrónica del helio, ¿sí? El helio, que tiene 2 electrones, tiene configuración electrónica 1s2. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo reemplazar donde dice 1s2 y en vez de poner 1s2 voy a poner entre corchetes el helio. Significa que estoy haciendo la configuración electrónica del helio, que es 1s2. ¿Sí? Y luego escribo lo que me falta. Sería 2s2, 2p4, que esta sería mi configuración electrónica externa. La externa es lo que me queda al final. ¿Sí? Hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, la plata. Fíjense, la plata tiene una configuración electrónica muy grande, porque tiene 47 electrones. Si ustedes suman, después háganlo en sus carpetas, suman todos los electrones acá, me quedan en total 47 electrones. Pero si yo hago la configuración electrónica que está completa, que es hasta acá, ¿sí? Vamos a ver que se parece a la configuración electrónica del criptón, que es otro gas noble, que ya lo habíamos hecho acá, ¿no? ¿Dónde está el criptón? Acá. Fíjense que tiene 36 electrones y termina en 4p6. Uno más, acá. Esta es la configuración electrónica de criptón. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo decir, bueno, la configuración electrónica de la plata va a ser toda la configuración electrónica de criptón, que es todo esto, o sea, desde acá hasta acá. Y lo que me quedó afuera es 5s2, 4d9, por ejemplo. ¿Sí? Bien, entonces esa sería mi configuración electrónica de kernel, que es, la idea es, cuando tengamos átomos que tienen muchos electrones, yo puedo hacer esto, pero en vez de hacer esto, que es un montón, puedo decir, bueno, simplificar la nomenclatura de esto. Bueno, la configuración electrónica de la plata es como la configuración electrónica del criptón y lo que sobra, ¿sí? Siempre se pone, y ustedes miren después en la tabla periódica, siempre se pone entre corchetes los gases nobles, ¿sí? ¿Cuáles serán los gases nobles? Son estos: el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, etc. ¿Sí? Bien, acá les explico la parte de configuración electrónica externa, es lo último que me queda, ¿sí? Por ejemplo, la del aluminio, la configuración electrónica del aluminio es todo esto. Lo que me queda externo, o sea, en el último nivel, por ejemplo, es
3S2, 3P1, que es lo que vuelvo a copiar acá. Configuración electrónica externa se abrevia así, ya se los dije en el otro video también, ¿sí? Acá hay otro ejemplo, la configuración electrónica del potasio es esto. Lo último que me queda es 4S1, si yo les pido la configuración electrónica externa del potasio, en este caso va a ser lo último que me queda, que es 4S1, ¿sí? De mi configuración electrónica externa puedo saber el grupo y el periodo de un elemento. Por ejemplo, si este es la configuración electrónica del cloro, que llega hasta 17 electrones, de mi configuración electrónica externa puedo saber a qué grupo y a qué periodo pertenece. Por ejemplo, los niveles últimos externos que me quedaron acá coinciden con los periodos. El periodo, recuerdan que eran las filas de la tabla periódica. Y si yo sumo los electrones que me quedan en el último nivel, que en este caso son 7, ese 7 coincide con el número de grupo, es decir, con las columnas de la tabla periódica, ¿sí? En números romanos, es el 7A. Bien, la idea es seguir ejercitando con configuración electrónica esta semana, ¿sí? Van a ser la configuración electrónica externa, el gráfico según el modelo de Bohr, la configuración de kernel con los gases nobles entre corchetes, ¿recuerdan? Y determinan el grupo y el periodo a partir de la configuración electrónica externa de todos estos, ¿sí? Solo eso tienen que hacerlo. Recuerden poner siempre, como les dije acá, en su carpeta, fecha, el tema, escriban las consignas, respondan en lapicera y una vez que tienen todo listo, sacan una foto de manera vertical, ¿sí? Si quieren pueden ponerlo en un PDF para que no sea tan pesado, ¿sí? Lo ponen, lo guardan en un PDF. Hay aplicaciones del celular para pasarlo a PDF y me lo envían por la plataforma, ¿ok? Siempre vamos a trabajar así, de esta manera. ¿Ok? Buenísimo. Eso es todo por la clase de hoy. Si tienen alguna duda, también les voy a dejar mi mail. Sí, que creo que ya lo tenían de todas maneras. Nos vemos.